Bueno, Esa es la ventaja de vamos. estar en primer mundo, puedes adquirir las cosas de calidad Sí. a un precio realmente bueno. Claro, sí, está nítido, nítido. Ujú. Nosotros estamos en cambio con la cámara del, claro, el computador que tiene menos píxeles como conocen. Claro, Así es. por eso se les ensambla ahora con, con, con la cámara del celular, con la frontal o con la posterior, que tiene mucho más capacidad. Entonces, a través de justamente este software, Claro, Irium que se llama, Vamos ¿no? a ver. Entonces, perfecto. lo puedes Bueno, bajar pues, tranquilo. Sí, lo puedes bajar tranquilamente Irium, por Play Short. ya. Lo bajas de una, no tiene costo alguno. Irium, perfecto. Sí, Irium, sí, se llama así Irium. Me Para que un rato le bajas a tu computador y le bajas al celular. Y de ahí le conectas vía cable de USB. También te puedes configurar vía Wi-Fi, pero obviamente para las transmisiones sí resta un poquito de velocidad a Wi-Fi. Por eso siempre es preferible cerrar todas las plataformas que tengas ahorita activadas. Solo te quedas en Zoom, así no te sale trancada, removida la... Estamos al aire, compañeros. Oh, ahí está, perfecto. Ocultaron nuestros logros a lo largo de la historia, nos hicieron invisibles, borraron de la memoria, condenadas a la hoguera, nos echaron a un lado, nos robaron los inventos como para no estar quemados. Katherine Johnson, Heidi Lamar, figuras ocultas que debemos destacar, son más de un par, las que no hay que olvidar, si no es por Clara Campoamor hoy no podemos votar. Ada Lovelace, la primera en programar, tuvo que firmar con siglas su obra al terminar. Este es tan solo otro ejemplo más de la historia de tal genios que lo pasaron muy mal. En muchos campos las mujeres luchaban el doble, en arte, ciencia o letras se las comía el hombre. Escribimos hoy un guión sin cinismo, donde ambos tengamos el mismo protagonismo. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Abrimos nuevo hilo cuando hablamos de respeto. En la publicidad a veces nos tratan de objetos. Mujer sexualizada, bellezas irreales. Son muchas frustraciones, el primero de los males. El segundo son las interpretaciones que nos dejan como carne de cañón para los hombres. No quiero tus piropos, no los necesito. Me pongo lo que quiero y con quien quiero me lo quito. Anuncios que reparten roles, nada nuevo. Muñecas cocinitas para niñas, obsoleto. Hombre o mujer, no importa lo que seas, al final es solo un cuento lo de héroes y princesas. En fiestas de colegio, escuchando reggaetón, con letras que dejan a la mujer como un mojón. Luego nos preguntamos si falla la educación y por qué cuesta tanto cambiar esta situación. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos.
Así es, amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches en diferentes lugares del mundo. Ya estamos de madrugada en algunos lugares del mundo, ya estamos de noche en algunos lugares del mundo, todavía estamos por la tarde, ¿verdad? Así es que, amigos y amigas, encantado de estar con ustedes nuevamente a través de estas plataformas de internet. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos encantados de compartir ideas, cuestiones sobre nuestro país Ecuador. Quien les habla, Gabriel Caizaguano, quiere agradecer a nuestros amigos del programa La calentura no está en las sábanas. Únicamente no está en las sábanas. ¿Esto qué quiere decir que no está en las sábanas únicamente? Porque ustedes saben que nos acostamos y estamos acostaditos bien bonito, ¿verdad? Y nos apachurramos ahí con las sábanas, con las cobijas y ya estamos ahí, ¿verdad? Y si estamos con una parejita, lógicamente estamos ahí bien agarrados. Pero esa calentura no vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de calentura política, de calentura laboral, de calentura legal, de calentura de delincuentes, de calentura, en fin, de diferentes cosas, pero lo que engloba todo lo que usted sale de casa, incluso dentro de casa, porque la situación familiar también es aquí. Lo que nosotros hablamos aquí en la calentura no está en las sábanas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas de Punto Rojo Radio, quien les habla, Gabriel Caizaguano. Buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan aquí. Un saludo cordial a Jofre Pérez Villarruel. Buenas tardes, Jofre. Buenas tardes también a un invitado especial, al señor Corral, al señor Arturo Corral, economista, que ahora ya nos va a explicar unas cositas sobre su invitación aquí a Punto Rojo Radio. Buenas tardes, Jofre. Te dejo a ti para que tú nos guíes un poquito de cómo estamos aquí preparados para este otro nuevo programa. Gracias, Gabriel. Radio Escuchas y todas las personas que nos siguen en redes sociales en nuestra app de Punto Rojo Radio. Bienvenidos. Y esta semana tenemos la presencia del candidato nacional por el partido, el movimiento político Junto Podemos, lista 33, al economista Arturo Corral Pazmiño, un quiteño, nacido en 1967, su carrera profesional es economista, especialista en gestión financiera, diseño y formulación de proyectos sociales y productivos. Un activista social, dirigente de organizaciones sociales y productivas. Entre sus diversas intervenciones en tanto el sector público como privado, ha estado participando en propuestas de desarrollo social, que nos va a comentar más adelante. También ha estado dedicado a la docencia y a la capacitación a nivel local, hablamos de Quito, y también a nivel nacional. Tiene cursos de especialización en su carrera de economía. Ha estado en diversos simposios internacionales como el Diálogo Norte-Sur hacia una gobernabilidad migratoria, esto en el año 2008. También ha tenido la presencia en un congreso de prosperidad, tareas a cumplir para generar puestos de trabajo en el 2006. Y así ha venido siempre capacitándose y perfeccionándose, adquiriendo nuevos conocimientos para poder aportar a la sociedad. Y justamente La calentura no está en las sábanas es un programa en donde analizamos y vemos la situación política y ahora el perfil de los candidatos desde otro ángulo de la vida, desde la cotidianidad, desde la calle, desde la buseta, desde el trole, desde el ecovía, que la ciudadanía no avanza a entender. Y justamente para eso está este programa, para conocerle al candidato desde la parte personal, cuál es su entorno, cómo se ha desarrollado su vida y cuál es su experticia práctica que ha adquirido en la vida para ahora poder llegar a una curul en la Asamblea Nacional Legislativa con el voto de la ciudadanía. Esperemos que este espacio sea lo suficientemente amplio para que pueda desarrollar sus ideas el candidato.
como siempre habíamos indicado, este programa no tiene preguntas preestablecidas y respuestas acomodadas a alguna de las partes. Es la espontaneidad donde el candidato va a poder trasladar a la sociedad, de acuerdo a su vivencia, dentro de su lógica, con su dialéctica y como él es en su vida cotidiana. Bienvenidos. La calentura no está en las sábanas. Una semana más y vamos a iniciar con nuestro invitado especial y agradeciéndole haber aceptado muy puntualmente a esta entrevista donde el ciudadano tiene que ser el beneficiado y el ciudadano tiene que salir evacuando sus inquietudes, sus preguntas. Háganos en las redes sociales que nosotros le trasladaremos al candidato para que les pueda responder de la manera más idónea que crea el candidato. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Jofre, muy amable por la presentación. Gracias por el espacio, también a toda la teleaudiencia, a toda la audiencia que tiene Punto Rojo Radio. Gracias a Gabriel por esta oportunidad de poder conversar, charlar en este momento y poder difundir obviamente las propuestas que mantengo en este momento como candidato nacional, lista 33, estoy en el puesto 3, 33-3. Esta oportunidad que he podido tener en este momento como ciudadano, debería decir yo lo fundamental, pues yo sí soy político, porque hay personas que dicen, no, yo no soy político, soy un ciudadano. Prácticamente todo ciudadano en general en el mundo tiene una visión política y nosotros desde niños hasta que maduramos en nuestros estudios tenemos una visión política. Yo sí soy una persona política que he venido trabajando políticamente para generar política pública a favor obviamente de la sociedad, a favor de los más necesitados. Efectivamente he podido en el transcurso de mi vida tener contacto con muchas organizaciones sociales porque el principal problema, creo yo, y así también lo establecen las encuestas, es el tema del trabajo. La situación económica, el trabajo y la inseguridad son temas fundamentales para la convivencia nacional y mundial, creo yo. Obviamente esto nos lleva también, una vez que analizamos estos temas que, como decimos nosotros, nos llena obviamente de la situación económica, nos llena la parte en la que podemos obviamente llevar el pan a la casa, tenemos que ver también el tema obviamente de la salud, de la educación, incluso de la distracción. La sociedad humana, en general a nivel mundial, tenemos un pacto social. En el Ecuador tenemos el pacto social consagrado en la Constitución y este documento es tan importante que lo leamos todos, obviamente dependiendo de su inclinación, porque la Constitución es tan amplia. En mi posición como de formación economista, he tenido que leer muchos artículos incluso que a veces pueden ser de derecho, pero que uno tiene que realmente conocerlos para poder aplicar en la vida y poder también tener una posición frente a la situación política. Yo me recuerdo, por ejemplo, en este momento, en el artículo 83 de la Constitución, ahí formulan, me parece que son como 14 artículos donde están las responsabilidades del ser humano, las responsabilidades del ecuatoriano, porque en este tiempo no hay que decir, bueno, ¿y qué va a hacer por mí el Estado? ¿Qué va a hacer por mí el presidente? Los asambleístas, los ministros. Tenemos que decir nosotros como ecuatorianos, ¿qué vamos a hacer por nuestro país? ¿Qué vamos a hacer por nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer por un bienestar general? Entonces, en esta medida, Jofre y Gabriel, yo he venido trabajando con varias organizaciones sociales. Efectivamente, a veces les llaman de la economía social y solidaria las asociaciones a las que pertenezco. Desde este espacio he venido contribuyendo para generar, obviamente, trabajo, y trabajo obviamente productivo. Uno de ellos, por ejemplo, la vivienda productiva integral. Es algo muy importante para el ser humano tener un techo. Pero uno, ¿cómo tiene un techo si no tiene un ingreso para poder pagar, obviamente, por lo menos en unos 20 años, tener una cuota, poder pagar, obviamente, a la cooperativa o al banco, o a quien obviamente le ha dado la posibilidad de tener una vivienda? Si uno no tiene un ingreso económico, no va a poder tener una vivienda. Lo importante para un gobierno, desde mi punto de vista, es generar producción. Con la producción se genera trabajo y ahí viene obviamente la redistribución de los recursos. Algo tan importante, por ejemplo, el artículo 283 de la Constitución indica que la economía es social y solidaria.
no dice que es una economía social de mercado, no dice que es una economía socialista, no dice que es una economía del siglo XXI, dice que es social y solidaria. Frente a esto, si uno le sigue desarrollando ese artículo 283, uno va a darse cuenta que la Constitución, al menos en ese marco del sistema económico, es tan claro que permite que la economía social y solidaria, que de paso se ha dicho, según las estadísticas del INE, está concentrado obviamente más o menos en esta área que representa un 70% de la generación de empleo, está concentrado obviamente en la micro, pequeña y mediana empresa. Pero también al otro lado tenemos, mi querido Joffre y también Gabriel, tenemos concentrada en un 2.8% de empresas que prácticamente tienen el 80% de las ventas a nivel nacional. Es decir, tenemos algo invertido en la base social. Las que más generan trabajo son obviamente las microempresas, pequeña y mediana, y tenemos en el otro lado, en cambio, lamentablemente las empresas monopólicas que concentran la producción, las cuales obviamente llevan la mayor cantidad de utilidades, en la cual está concentrado el ingreso, y lamentablemente no hay una buena redistribución. El 283 de la Constitución, que es nuestro pacto social, al cual está aprobado, así alguien ha dicho, no, yo no voté por esa Constitución, pero una vez que ya está aprobado y está vigente la Constitución, esta es nuestra carta magna para poder seguir adelante. En ese sentido, las leyes conexas, tanto leyes, códigos, reglamentos, resoluciones, incluso ordenanzas que van a nivel de en este caso de los municipios, de los consejos provinciales, deben corresponder al artículo principal de la Constitución. Pero vemos que lamentablemente no se le ha hecho. Y para esto, por ejemplo, si nos vamos a otro artículo muy importante, el artículo, por ejemplo, 334. Muy importante este artículo, que quisiera, así con la anuencia de Gabriel y de Joffre, quisiera leer estos artículos, porque aquí nos da una primicia para poder introducir en lo que yo quiero llevar en este tema de conversación con ustedes. ¿Qué dice el artículo 334? Antes de eso dice democratización de los factores de producción. Nos vamos a otro artículo muy... Aquí, ¿qué es lo que explica el 334? El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para cual lo corresponderá. Primero, evitar la concentración o acaparamiento de los factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 1. 2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción. 3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimiento y tecnologías orientadas a los procesos de producción. 4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado. Y por último, 5, promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito. Tenemos 5 artículos muy importantes. A veces en economía, y esto no es tan difícil, decimos tenemos factores de producción. Quienes son dueños de los medios de producción son los que tienen obviamente la capacidad de tener acumulación de capital. ¿No es cierto? En el feudalismo obviamente estaban los feudales con los grandes terrenos, y ahí estaban obviamente quienes trabajaban en esos grandes terruños. En el capitalismo, quien tiene obviamente tanto el terreno, tiene los medios de producción, la industria, y tiene el capital, obviamente, tiene la posibilidad de hacer industria. Pero este artículo manda, en conjunto con el artículo que habíamos leído, el 334 manda que debemos democratizar los medios de producción. Y aquí nosotros nos hemos unido con varias organizaciones sociales en este mismo caminar de la economía social y solidaria, que lamentablemente se creó una institución que se llama la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La Constitución no dice que es popular porque le da una forma peyorativa. Es social y solidaria, dice. Es decir, los medios de producción deben democratizarse. Y uno de los factores importantes que discutimos y lo sabemos es el factor del acceso al crédito. El acceso al crédito lamentablemente está prácticamente concentrado en pocas manos. Segundo, el acceso es casi prohibitivo, porque uno cuando va a pedir un crédito a la cooperativa, al banco, le dice muy bien, presénteme la garantía del 120%, según mandan nuestras regulaciones de la Junta Bancaria, que esto se puede cambiar con una disposición y con una anuencia presidencial, obviamente. Segundo, dice muy bien,
la tasa de interés la regulan y lo ponen en parámetros que en dolarización, para quienes han viajado como ustedes al exterior, pues es prohibitiva. ¿Qué empresario, qué emprendedor con una tasa de interés que sobrepase el 15, llega hasta a veces del 28 al 30% con todos los aditivos, se va a arriesgar a entrar a una actividad productiva? Una actividad en la que demanda obviamente un esfuerzo físico, mental, y también obviamente un esfuerzo familiar a veces, y un esfuerzo, en este caso de la economía social y solidaria, de varios actores que quieren invertir en algo. Entonces, en esta medida, vemos que es prohibitivo. Ahí es cuando nosotros nos reunimos, varias organizaciones sociales, incluida de afrodescendientes, y propusimos por medio de un movimiento de hecho que se llama Poder Ciudadano por el Cambio, PCC, el cual indicamos bien, planteemos nosotros propuestas al gobierno nacional y digamos que nosotros también tenemos derecho a organizarnos y a producir. Y en este sentido, mi querido Joffre y Gabriel, hemos propuesto 2 proyectos potentes. Hay muchos más, pero 2 proyectos potentes. Uno de ellos radicados en el oriente ecuatoriano, en Sucumbíos específicamente, en base a la experiencia de un ecuatoriano, yo digo de un científico sacrificado, que él tiene ya más de 70 años, pero yo digo tiene una mentalidad lúcida. Yo digo los adultos mayores, estas personas deben dirigir el país, porque viene el conocimiento, la experiencia, debe tener un consejo, digo, de ancianos, a veces dicen, pero es importante que estas personas nos orienten. Esta persona, por ejemplo, este científico, que es un representante legal de una asociación que está radicada en Sucumbíos, donde hay más de 2.000, obviamente 2.000 tenedores de tierra, que es un promedio de 50 hectáreas que se da en el oriente, y eso es lo que permitió obviamente la distribución de la tierra en el oriente ecuatoriano. Pero ellos tienen en esa zona, tan rica a la vez que hay petróleo, pero también tienen sobre la tierra, tienen un árbol tan preciado que se le veía como un árbol que se utilizaba simplemente para leña, para hacer palitos de escoba. Sucede que este científico lleva estas muestras a China, país obviamente que conoce de la producción de papel y lo que es celulosa, y determina que ese árbol, que es visto como mala hierba, tiene una propiedad muy importante para producir celulosa y nanocelulosa. Como estamos en la época obviamente de la industrialización y la tecnología, en este momento obviamente ese producto celulosa y nanocelulosa permite reemplazar al petróleo para plástico y también para todo lo que es productos obviamente biodegradables, que se llama la economía verde, la economía circular. Obviamente tenemos mucha naturaleza arbórea en nuestro oriente ecuatoriano, y este arbolito obviamente lo tienen más de 400.000 hectáreas en el oriente ecuatoriano. En base a eso, los compañeros que tienen las promedios de 50 hectáreas de tierra, ellos obviamente pasan, conforme a este proyecto de solidaria, a ser dueños, obviamente, por medio de la asociación, de un capital financiero que se está en este momento gestionando a nivel internacional. Está muy avanzado por un fondo árabe, el cual en este momento ha calificado y le veo el proyecto estrella. Primero por el tema medioambiental, porque podemos nosotros seguir con la forestación, no tiene impacto negativo en el medio ambiente, genera obviamente lo que quiere la sociedad, que es reemplazar al petróleo en lo que son productos que se producen a nivel mundial, y da una potente generación de empleo. Entonces, este modelo redistribuye el capital. Esta asociación, que yo me la encontré justamente hace más de unos 10 años, ellos venían solicitando al gobierno que se le apoye, a la empresa privada aquí o bancaria que se le apoye. Pero miren las cosas, se abren las puertas a nivel internacional, y en este momento este modelo es un modelo obviamente que permite que los dueños asociativos sean también dueños de la industria, ya no simplemente obviamente vender la madera, sino que agroindustrializarla como celulosa y nanocelulosa. Otro proyecto importante también de otro científico que habla de este tema de la agricultura biogénica. La agricultura biogénica va a un nivel superior de lo que es la agricultura orgánica, en el cual obviamente la agricultura orgánica en este momento Monsanto, una transnacional mundial, está liderando para llevar obviamente fertilizantes como es la urea, y tenemos en este caso acá en el Ecuador, Made in Ecuador, un científico que dice muy bien, vamos a crear nuestra propia urea en base a un helecho que se da en la cuenca del río Guayas. Este helecho obviamente que se llama azolia, muchos ecuatorianos ya están produciendo azolia, o sea, sería urea o nitrógeno bien expresado en sus propias parcelas.
que esto genera empleo y genera también ahorro de recursos de dólares, es decir, evita obviamente que se salgan dólares del país. Muchos dicen la sustitución de importaciones, sí, prácticamente estaríamos en ese ámbito en el que estamos ahorrando en el país la fuga de capitales. Y esta agricultura biogénica es tan potente que la agricultura en lo que es cualquier producto, supongamos el arroz, que están en este momento, yo creo que más de 180,000 agricultores en esta área productiva, que se da fundamentalmente en Guayas, Los Ríos del Oro y Manabí, están en este momento produciendo. Muchos de ellos ya están entrando en el tema biogénico para reemplazar, porque se necesita mucha urea, se necesita en el arroz, para reemplazar esa urea que ellos están importando por una urea nacional. Está generando un alto empleo, estamos justamente generando empleo al nosotros producir aquí mismo, y segundo está la plantita produciendo el doble por hectárea. Bajo obviamente la otra circunstancia se generan muchos químicos que entre comillas dicen estamos dando arroz orgánico, pero no, hay químicos también. Y esto es lo que permite obviamente que tengamos una mejor salud, porque todo lo que consumimos nos permite obviamente generar una mejor salud, y también estamos generando un bienestar en el término de la salud ecuatoriana y también de lo que sería la política de salud. Sin una buena alimentación no podemos decir que estamos sanos, como también se puede decir cómo se puede desparasitar a los niños si no se tiene, por ejemplo, agua potable, no se tiene alcantarillado. Entonces, todos estos temas influyen sobre los otros temas que son de la salud también, y en este caso la alimentación, si nosotros empujamos este proyecto que está generándose en este momento empleo, y generamos una buena política pública desde la Asamblea Nacional, donde indicamos que el pacto social, la Constitución está arriba y debemos generar un código orgánico agropecuario que nos permita, obviamente, incentivar la política pública en este sentido. Segundo, necesitamos, obviamente, que el gobierno nacional se le ponga en el tapete de discusión y en esta época de campaña se ponga justamente a discutir en base a la experiencia de los ecuatorianos, no en base a lo que uno puede escribir en un escritorio, sino en base a la experiencia de los ecuatorianos, de estos científicos, como por ejemplo, se pueda llevar adelante estos proyectos desde la economía social y solidaria. ¿Qué podemos hacer? Podemos nosotros a nivel nacional, podemos hacer una planificación de lo que produce cada una de nuestras cuencas hidrográficas. Hay zonas aquí en Pichincha, por ejemplo, yo que vivo aquí en Quito, aquí en Pichincha hay varias microcuencas incluso. Uno está en Quito a unos 2.800, cuando se baja un poquito más a Guayabamba puede llegar incluso hasta los 1.900 metros y 1.800 en la parte ya del río. Entonces se crea una serie de microclimas que permite obviamente esa facultad hermosa de tener una producción variada. Nosotros debemos primeramente entrar en levantar obviamente en qué se puede especializar, tanto en la zona micro geográfica, como también el campesino en qué está obviamente adecuado. Y de esa manera decidir, por ejemplo, muy bien, aquí en esta zona va a ser para flores, esta zona de acá va a ser para producción de aguacate, esta zona de acá, si nos vamos al noroccidente de Pichincha, es otra hermosura, es muy potente lo que se puede hacer allá, incluso ayudando al propio medio ambiente. Entonces, todo este levantamiento es importante a nivel nacional, para ahí sí orientar, yo, mi querido Gabriel, orientar el crédito y orientar obviamente la tecnología que se necesita para generar empleo. Generando empleo podremos llegar, por ejemplo, a la vivienda productiva integral, podremos tener una mejor salud. El tema ahorita de la pandemia, que es el punto de boga, reconocemos y sabemos que si nosotros tenemos las defensas bien fortalecidas, no nos va a coger virus y bacterias. Hay casos de personas que obviamente tienen bien altas las defensas y estos virus no le afectan. Es por el sistema justamente del pH de su cuerpo y la buena alimentación. El arroz que se produce con azolia, con agricultura biogénica, es un arroz que nos da una alimentación básica y también nos permite generar defensas. Incluso ya se está produciendo agua de azolia para beber. Esto quiere decir que en el Ecuador, siendo un país tan rico, lamentablemente hemos tenido malos gobiernos o las malas decisiones que hemos tenido los propios ecuatorianos en decidir a nuestros representantes ante las entidades de gobierno, fundamentalmente como la Constitución es hiperpresidencialista. Se ha concentrado el poder en una persona que hemos dado toda nuestra confianza, pero a la final hemos visto que no se ha podido
generar empleo y producción. La agricultura es uno de esos sectores que en todas estas décadas, diría yo, no se ha podido fortalecer, y ahí se ve el problema de lo que sería la migración. De nuestro bello país han migrado muchas personas, y esa migración ha hecho un daño terrible a las familias, que es un problema social que ya lo tenemos. Pero créanme, no vamos a poder solucionar esto si no cambiamos nuestra forma de pensar y decir muy bien, primero, ¿qué debemos hacer para salir adelante de una situación económica en la que vivimos? Como un padre de familia en su casa dice muy bien, si cuento con $500 y tengo 4 hijos, tengo que ponerle a la universidad, tengo gastos de salud, tengo gastos de alimentación, ¿qué debo hacer primero? Debo ver una fuente de ingreso adicional. Entonces, en este sentido, se necesita urgente una fuente de ingresos adicionales que se lo puede hacer por medio de esta vía, no generando más, incluyendo a la gente con más impuestos, sino generando producción. Y en eso podría concluir en este punto para poder seguir conversando, Joffre y también Gabriel. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Realmente una exposición muy general, muy clara de hacia dónde va a ser la actividad legislativa si llegara a ser electo por el pueblo pichinchano, y en especial que su ciudad Quito, que tiene que apoyarle justamente en base de estas ideas. Pero nosotros queremos ir un poco mucho más allá, ¿no? Primeramente, ¿por qué aceptar una candidatura a la Asamblea Nacional Legislativa cuando tiene el 2% de credibilidad? El 67 asambleístas están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y muchos delitos más, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptar una candidatura en estas situaciones? ¿Y cuál es su propuesta? ¿O cuál va a ser los mecanismos de negociación o de llegar a concientizar a los electos, a los 37 candidatos asambleístas que sean electos el 7 de febrero, para poder legislar en bien de la colectividad? Y dentro de esa agenda legislativa, ¿cuáles son los dos proyectos emblemáticos que va a empujar su bloque, o el bloque como partido, o el bloque que tienen que conformar según la ley orgánica de la función legislativa? Tiene que haber 4 bloques legislativos. Entonces, ¿cómo van a ser las negociaciones? ¿Hasta dónde va a poder todas estas proyecciones y ya proyectos pilotos que tienen ustedes encaminados, trasladarles a una ley? Fundamentalmente, la Asamblea está para legislar y fiscalizar, pero ¿cómo van a hacer, va a ser su accionar? ¿Cómo va a haber esa comunión y llegar a ver esa conciliación entre los otros bloques que conformen la nueva Asamblea Legislativa 21-25? Gracias, Joffre. Primeramente, analicemos el tema de la falta de credibilidad que tiene la Asamblea Nacional en este momento. Incluso el propio presidente, la función ejecutiva también tiene una baja credibilidad. ¿Por qué? Primeramente, tenemos que analizar el tema del sistema de partidos y tenemos que analizar el código de la democracia. Este código, que también obviamente está vigente, vemos qué intertulio tenemos en este momento entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que hasta ahora no tenemos la papeleta ya lista, ni sabemos cuáles los candidatos para mandar a hacer una papeleta, y no sabemos si que se va a llegar a las elecciones al 7 de febrero. ¿Qué es lo que pasa, ecuatorianos? Analicemos que no puede, pues, el propio partidos políticos no pueden controlarse ellos mismos. Primera situación, no puede ser juez y parte. Segundo, lamentablemente la ley como está estructurada no permite una democratización, no permite la capacitación y no permite que estés en los mejores ecuatorianos. Sí, eso es una falla. Tenemos que nosotros hacer reformas a este tema, que es profundo, pero amerita obviamente que todos los ecuatorianos entremos en una discusión profunda sobre este tema, porque justamente del Código de la Democracia emana los partidos políticos, y tenemos en el Consejo Nacional Electoral representado a representantes de los partidos políticos, ¿no es cierto?, haciendo legislación y obviamente llevando muy de pronto hacia su molino lo que se quiere hacer a futuro. Entonces eso ya lleva a una duda, primeramente. Esto es algo profundo, por eso decimos seleccionar a los candidatos debe ser un proceso democrático que debe ir justamente de las
audiencias que se hagan a nivel barrial, a nivel organizacional, y sacar justamente de esas discusiones a los mejores ecuatorianos. Y no como se pone actualmente a dedo a tal, a mengano y a sultano. O si el partido político es alguien que tiene muchos recursos, dice muy bien, el primer, segundo y tercer puesto ya está lleno. Si usted quiere apoyarnos, venga al cuarto, al quinto puesto, ¿no es cierto? Y en zonas de circunscripciones pequeñas. Entonces, esto justamente hace que se distorsione la participación política que habla y manda la Constitución. Distorsiona totalmente. Eso es un punto que debe llevar a maduración de lo que estamos hablando. Y ahí vienen justamente los financistas de campaña que dicen muy bien, como este partido es el que posiblemente va a ganar, ¿no es cierto? Y comienzan los financistas a ponerles incluso a las encuestas pagándolas, porque en este momento debemos ser claros que el 30% máximo de las encuestadoras que están haciendo en este momento encuestas, el 30% de la población ha decidido. Y ahí están las encuestas, son los datos que dan. Y también parece que están inducidos, pero el otro 70% de la población todavía no decide. Y decidirá obviamente las 2 últimas semanas y de pronto la última semana por cuál candidato va a votar. Entonces, es otro problema que tenemos ahí. Por eso debemos decir, ¿qué vamos a hacer nosotros como ecuatorianos? ¿Qué responsabilidades tenemos? Artículo 83 de la Constitución, está clarísimo esos 14 puntos, donde nosotros debemos obviamente conocer qué debemos hacer por este Ecuador. Pero si no tenemos participación política por medio de los partidos políticos, de movimientos políticos que mandan que ellos deben obviamente organizar esto, pero no lo hacen, porque llega una persona y dice, yo soy el presidente de este movimiento porque le ha creado el movimiento, porque ha pagado y ha recogido las firmas y punto. Entonces es un movimiento de esa persona, pero no es un movimiento que tiene una estructura democrática. En ese sentido, punto, de participación, sí, claro, Joffrey. En ese punto estamos hablando que ¿necesitaría el Ecuador ir a una constituyente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En este momento que estamos en este caos entre el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral, obviamente vemos que no tiene salida, porque están 2 instituciones contrapuestas y eso lleva a una tercera que le llevaron a la Corte Constitucional, pero vemos que esto no se va a solucionar. Sí, es una de las opciones, es una de las opciones. La otra opción es que los ecuatorianos empoderemos, obviamente, y los propios partidos de movimientos políticos reflexionen y sean democráticos, porque aquí tenemos simplemente líderes que dicen que son los dueños del movimiento y hacen lo que les da la gana. Discúlpenme la pregunta, la respuesta. Entonces, debemos democratizarlos, esos movimientos, justamente como manda la Constitución, artículo 95, que dice justamente, el barrio es la unidad básica de planificación. Entonces, los barrios deben empoderarse también, pero para esto se necesita también de recursos. Por eso es que yo digo que los recursos son fundamentales para poder nosotros generar, obviamente, participación política, porque la participación política, ¿cómo se hace si estoy llevando el pan a la casa? El tiempo que se da para participación política es un tiempo valioso. Entonces ahí es donde debemos entrar a discutir cómo se va a dar, por ejemplo, y aquí topo otro tema, el Consejo de Participación Ciudadana es el mandado a que se deba, obviamente, dar posibilidades para que participe el ciudadano, para que haga veeduría ciudadana, para que controle, obviamente, a todas las organizaciones políticas o todas las demás instituciones, pero no se le hace. ¿Por qué? Porque estamos lamentablemente en un Consejo de Participación Ciudadana con leyes que no apoyan a esa parte de la participación. Hay un código orgánico de participación política, pero no se lo hace. Entonces ahí viene el problema. Sí, una de esas es, Joffrey, puede ser obviamente una nueva constituyente, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar eso? La otra es obviamente los ecuatorianos realmente reflexionar y votar por los mejores ecuatorianos. Nosotros, caso personal, no estamos pidiendo el voto, estamos solicitando que voten bien, que analicen las propuestas, que vean justamente la vida de cada uno de los ecuatorianos y después de eso digan muy bien, aquí tengo varios candidatos, de esto selecciona el mejor, y no inducirse obviamente por los medios de comunicación que están potentes, los medios más, que le inducen a votar por tal o cual persona porque eso dice la encuesta y no analiza obviamente las propuestas de campaña. Mi estimado Quería Arturo, decir algo de punto Gabriel, también me parece, Joffrey. Sí, mi estimado Arturo, muchas gracias más que todo por la puntualidad, muchas gracias. Sus versiones están siendo bastante bien encaminadas porque de acuerdo a lo que de acuerdo a la Constitución que nos está hablando,
es muy importante para los ecuatorianos que nos están mirando, que nos están observando, y los que están en Europa están ahí, que están desde cama, y desde luego están ahí acostaditos mirándonos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos saludar a los amigos que están en Barcelona también, y a los que están en Madrid, que nos están mirando, y del resto de Europa también. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de artículos, cuando hablamos de Constitución, hay que hablar con conocimientos y causa, y desde luego el economista Arturo Coral pues está hablando con fundamentos de hecho y con fundamentos de causa. Pues estas cosas nos es válido para nosotros. Desde aquí, desde Punto Rojo Radio, hablamos de esas cuestiones. Los ecuatorianos de sí estamos muy claros en asumir este reto, porque ya aquí en este programa, que es La calentura no está en las sábanas, hablamos de responsabilidades. Y esas responsabilidades, naturalmente, con personas como ustedes que hablan abiertamente de lo que está pasando en nuestro país, y el ecuatoriano, ya sea del partido político que sea, debe ser más consciente en estos momentos de elección, saber cuál es la persona más idónea para ese cargo, para ese puesto en una campaña electoral. Dicho esto, quiero también preguntarle, economista, cuando hablamos de estos cambios, cuando hablamos esto podría pasar, esto podría mejorar, esto debería ser así, esto, ¿por qué no se ha hecho durante años, supuestamente teniendo tantas personas en la función pública, en la función política, en la función privada, en la función administrativa de nuestro país Ecuador, teniendo en cuenta que han habido personas supuestamente, entre comillas, cualificadas? Bien, el problema es justamente la forma como se lleva la política aquí en Ecuador. Yo dije hace un momento que debemos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Pero si nosotros los ecuatorianos no leemos ese librito de la Constitución al menos, porque si alguien se puede especializar, por ejemplo, en temas tributarios, tiene que leerse la ley y el reglamento de los temas tributarios. Si alguien quiere especializarse en salud, en medio ambiente, etcétera, porque la Constitución es algo general, pero de aquí emana todo. Y no sabemos defender nuestros derechos que están aquí, pero tampoco sabemos cuáles son nuestras responsabilidades como ecuatorianos. Nuestra responsabilidad es también participar activamente en la vida pública y política de este país. Es una responsabilidad primera que se debe obviamente enseñar desde la escuela, desde el colegio, desde los hogares de cada una de nuestras casas. Porque ¿qué es lo que pasa en este momento? Algún profesor, yo estudié en el colegio Benalcázar, una institución municipal, un buen profesor nos decía, un cientista social con una medida de política pública que emane y sea más seleccionado puede matar más que un militar en el campo de batalla. ¿Qué está pasando en esta pandemia? ¿Cuántos murieron en Guayaquil por malas decisiones de política pública? ¿Y qué hemos hecho nosotros los ecuatorianos? Nosotros, démonos al pecho nosotros mismos. Conocemos lo que tenemos en nuestras manos, conocemos la Constitución. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de vivir? Por eso digo yo, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar este país? Y no decirle al presidente, a los asambleístas, ¿por qué está mal? Está mal porque justamente el sistema del Código de la Democracia se ve claramente que no llegan obviamente personas que quieren hacer bien las cosas, sino llegan prácticamente empresas a dominar la parte política porque tienen intereses en la banca, tienen intereses en la importación. Por ejemplo, solo el tema que yo hablo de la producción de papel por medio de pequeños productores de 50 hectáreas para que asocien y puedan ellos producir papel, nanocelulosa y producir y exportar. ¿Por qué no se les apoya por más de 20 años? Porque los importadores no les beneficia. ¿Por qué no se le apoya a este otro científico que tiene ya, yo veo que él puede estar llegando incluso a tener un premio Nobel, y quiero decir el nombre, el doctor Mariano Montaño, ingeniero químico, PhD, que investiga obviamente la soya y descubre que la soya genera un nitrógeno bien expresado. Otro científico ecuatoriano que se llama Juan César Pazmiño, investiga en el tema de genetista, este ecuatoriano famoso de la Universidad Católica, ahora está en otras universidades. Él investiga que el nitrógeno mal expresado, que viene obviamente de la urea, imagínense de dónde viene, nos está enfermando, nos está dando cáncer. Y la urea se utiliza a nivel mundial. Por eso en Europa tiene una legislación más adelantada y ya está prohibiendo estos elementos.
pero aquí en Latinoamérica todavía no se prohíbe. Entonces, debemos nosotros decir qué estamos haciendo por nuestro país y cómo vamos, obviamente, a involucrarnos en la política. ¿Por qué dejar a una persona, dos, tres, para que hagan las cosas y no apoyar para que podamos nosotros, la mayoría, democracia, demos, pueblo, el poder del pueblo? ¿Por qué nosotros no nos empoderamos y nos hacemos los ciegos a veces y no queremos participar? Ese es mi caso, Gabriel, y quiero contestar la segunda pregunta que me hizo Joffre. ¿Por qué estoy participando? Justamente porque el Poder Ciudadano por el Cambio, que representa una serie de organizaciones, nosotros propusimos, obviamente, incluso a algunos compañeros que sean, obviamente, candidatos a la presidencia, pero como no teníamos el partido político, y llegábamos con nuestras ideas, decían, no, pues estos de aquí no nos interesan, porque de pronto yo tengo el financista que me financia, el importador de la urea me está financiando tanto, quiere quitarme reemplazar la urea por Azolia, así sea bueno, pero acá me está financiando. Este otro de acá me quiere eliminar esto, este otro de acá esto. O sea, los intereses de las transnacionales representadas en la política. Eso es la política en el Ecuador. Por eso es la lucha del poder. Ya lo decía por ahí hay algunos analistas sociales sobre este tema. Es la lucha por el poder. Es real. Porque el ser humano tiende a proteger lo que tiene y que nadie le quite. El importador quiere siempre seguir importando y no, ¿por qué no producimos aquí? ¿Por qué no se agroindustrializa aquí? ¿Por qué no se inicia con la industrialización? ¿Por qué estamos siguiendo, obviamente, importando vehículos, importando bicicletas, importando motos, partes, micropartes? Japón, una isla tan pequeña que produce tecnología, exporta tecnología y no tiene las riquezas naturales que nosotros tenemos. Por eso vivimos sobre una maldición que es la riqueza. Entonces, esa es mi causa de mi participación, Joffre, es justamente por las organizaciones sociales que tenemos un proyecto de poder llegar a la Asamblea, aunque sea con un espacio para discutir los temas que estamos hablando hoy día con ustedes. Gracias, Arturo. Con tu exposición queda claro que el sistema educativo ecuatoriano no da más, ha fracasado. El sistema educativo a nivel global ha fracasado. La educación nace al mismo tiempo que de la industrialización, en donde la educación formó obreros para las industrias. Si hacemos un análisis, hay un documental de un gran investigador y sociólogo y psicólogo alemán, en donde claramente vemos que la educación no ha evolucionado, no ha avanzado. En estos últimos 60 años ha dado pasos muy pequeñitos, y justamente esa educación, al menos la educación ecuatoriana, que es una educación egocentrista, narcisista, repetitiva y memorizada, hoy por hoy, entrando cara a la etapa post-pandemia que el mundo va a vivir, y el Ecuador en especial, amerita un nuevo código, una nueva ley de educación en el Ecuador, con otros derroteros, bajo otras lógicas. Todo el mundo nos dice que la educación, pero la educación nos ha demostrado que no da frutos. Es más bien, en el Ecuador la educación superior de tercer y cuarto nivel ha sido la aupadora, la autora, la cómplice encubridora de todos los actos de corrupción que se ha vivido estas últimas décadas del Ecuador. Estamos hablando que en estos últimos 14 años de gobierno, prácticamente se han llevado 70.000 millones de dólares en corrupción. Entonces, como asambleísta o como candidato asambleísta, ¿cuál es la visión general, máximo en un minuto, una visión general de ese nuevo código de la educación que tendría que tener el Ecuador para que se vaya apuntalando un cambio estructural desde abajo, desde la forma, desde el fondo de la sociedad ecuatoriana? Perfecto, Joffre. Mira, la estructura del Ecuador está fundamentada para mí en la parte agropecuaria. Nosotros debemos especializarnos en algo, debemos llevar a una agroproducción. En este sentido, si la base, la estructura del país está en la agroindustria, si la base del país está en el turismo, si la base del país está en esta diversidad que tenemos, entonces debemos explotar esto que tenemos, primeramente. En base a eso se debe estructurar los demás pisos, ¿sí? Y vamos a construir, obviamente, un edificio con bases firmes, naciendo justamente de la parte estructural, que es qué bondades tiene este país. En este sentido,
y tiene muy claro en ese sentido Paul Carrasco, en el sentido de decir, muy bien, si en la educación tenemos aquí, obviamente, ecuatorianos que tienen el derecho a llegar a la universidad, obviamente tenemos falencias en la parte tanto educativa, primaria, secundaria, que se conoce, pero en la universitaria, alguien tiene que obviamente primero pasar por un filtro que sea igualar sus conocimientos, que eso lo tuvimos nosotros en nuestro tiempo, y eso nos permitió igualarnos conocimientos con todas las otras cantones del país. Segundo, debemos obviamente escoger las carreras que necesita este país. Por ejemplo, yo acabé de hablar de la nanocelulosa. Es la nanotecnología en base a un producto que tenemos en el Oriente. Acabé de hablar de la agricultura biogénica. Entonces, mire, ahí tenemos dos potentes demostraciones que podemos nosotros especializar a las personas. Por ejemplo, en Sucumbíos, crear institutos donde ya el joven pueda especializarse en un trabajo que sea práctico, que tenga ya, saliendo obviamente del bachillerato, pueda ya desempeñar un trabajo, porque ahora los muchachos obviamente adquieren responsabilidades maritales, jóvenes y mujeres, mucho antes que en nuestras edades, pero yo veo que ahora están más apresurados o tienen ya hijos que ellos tienen que obviamente trabajar. Entonces necesitamos dar rápidamente educación que permita que ellos puedan especializarse en algo y construir también a nivel investigativo, profundizar el tema de la nanocelulosa y nanotecnología, importantísimo. Si nos especializamos en este país solo en ese tema, créeme, Jofre, estamos nosotros pasando, según investigaciones del propio Mariano Montaño, el Producto Interno Bruto crecería en 4 años al 11%, por las bondades de reemplazar, obviamente, la urea por azolia y por las bondades que comenzamos a exportar. El mercado se nos abre automáticamente. Entonces, la educación debe estar orientada en una base de planificación. No podemos decir si mañana quiere alguien, por ejemplo, llegar a la luna, decir muy bien, nosotros le vamos a pagar. No, pues, debemos incentivar las carreras en las cuales necesitamos que se especialice para poder generar y salir del estado en el que estamos. Segundo, los principios y valores. Jofre, principios y valores son fundamentales, y si no tenemos valores éticos y se hace reformas profundas en la educación, ¿sí? Respecto a lo que sería en nuestro tiempo se llamaba ética, valores y ética que nos dieron, y el amor a la patria, el amor al prójimo, no vamos a poder salir de la situación que estamos, porque debemos cambiar la manera de pensar desde los niños para que en la universidad y después en el trabajo, sea público o privado, no venga el problema obviamente de las manos manchadas por corrupción. Ese es el problema de nuestro país, también es un problema obviamente de la educación, por eso nos quieren mantener ignorantes, con la televisión todos los días, y obviamente las redes que se ayudan mucho, pero hay mucha información en las redes. Tenemos que especializar a los jóvenes en una carrera técnica, y quienes quieren seguir formaciones duras como economistas, derecho, etcétera, está bien, pero también planifiquemos, porque tenemos ahora compañeros que tengo yo, y otras personas que están totalmente sin trabajo, y no están haciendo la función para la que ellos fueron prácticamente educados. Médicos, incluso tenemos, que se les forma con un gasto de más de 40,000 a 50,000 dólares que se gasten en su formación, y más lo que ellos ponen, y a la final están yéndose del país. Entonces debemos orientar el gasto hacia una necesidad fundamental que es la producción, tomando un eje y analizando qué podemos nosotros producir en este país. Yo decía un caso y un ejemplo con esto, por ejemplo, Calderón, que yo soy de la parroquia de Calderón. Calderón es una parroquia que tiene industria, tiene varias empresas que están produciendo para el país, pero en el tema agrícola, por ejemplo, podemos entrar con el guarango. Esa zona seca se puede producir el guarango, que es un árbol que en 5 años crece, da una vainita, de esa vainita podemos sacar sustancias que se utilizan para colorantes naturales, para la farmacéutica y también para la alimentación. Pero la gente solo vende el guarango en funditas o en peso, en costales. ¿Por qué no se agroindustrializa? Y la gente pero justamente a esa era mi pregunta. Esa educación colapsada, esa educación que no tiene realmente, no ha dado futuro, no ha dado beneficios a la raza humana, ya más allá del Ecuador. Este documental es hecho por un equipo de 200 psicólogos, están en psicólogos, politólogos, docentes, no solo de un solo país, están de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Australia, entre otros. Se llega a determinar que justamente la educación que tenemos es una educación en donde hay una postración de la sociedad que les hacen empleados.
nuestra propuesta como Calenturas no están las sábanas, justamente es eso. ¿Cómo formar o dar una educación, ¿sí?, para que la gente aprenda a generar empleo y riqueza? No podemos pensar seguir gastando dinero, como tú lo acabas de decir, promedio de $50,000 de un ciudadano para que sea médico, cuando el señor no le gusta la medicina, cuando el señor no quiere emprender su propia clínica, su propio consultorio, sino que quiere lo fácil, ser empleado público y privado. En el Ecuador, tú como economista sabes muy bien que en el Ecuador el 7% de la población nacional, 869.639 ecuatorianos tienen título de tercer y cuarto nivel, y paradójicamente el 73% son empleados públicos y privados. Entonces, ¿cómo un país tercermundista como el ecuatoriano va a salir adelante si todavía siguen pensando bajo esa lógica? Ese es el reto de la nueva asamblea, justamente generar una nueva ley de educación en donde se vean otros derroteros y se tenga como objetivo de país generar empresas y riqueza como lo hizo Pinochet en Chile. Perfecto. Esa era nuestra pregunta que nosotros queríamos abordar, y justamente tú que también acabas de mencionar que también ahí amerita un nuevo código laboral. ¿Cuáles serían las nuevas modalidades de contratación que necesita el Ecuador, ya viéndole cara a la post-pandemia y haciendo una proyección de una normativa legislativa mínimo para 20 años? Estamos hablando que las nuevas leyes tendrían que ser las bases para un plan de desarrollo, un plan estratégico socioeconómico post-pandemia en el Ecuador de 2040. Perfecto, como acabas tú de decir, Joffrey, lo importante es enseñarle a pescar, no darle el pescado. En esa misma metodología, la educación también debe ir por ahí. Es decir, nuestra educación debe ir orientada hacia las facultades productivas que tiene este país para poder desempeñar una educación con futuro en todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, si nosotros activamos el turismo, por ejemplo, esperemos que esta pandemia a su tiempo no acabe con el turismo, pero, por ejemplo, en el tema de la producción, si nosotros activamos la producción agrícola, vamos a tener obviamente una posibilidad de que todos los pensums sean revisados hacia la necesidad que tiene el país. Y ahí entra el tema del emprendimiento. Es decir, debemos enseñar a la gente que sean dueños de los medios de producción, como yo acabo de decir. O quien tiene un terreno, 50 hectáreas, por ejemplo, en la zona del oriente, esa persona en este momento vive prácticamente una situación económica muy ajustada, de pobreza. Pero si se le incluye dentro de este proyecto de la economía social y solidaria, no quiero decir popular, sino de la economía social y solidaria, se le está automáticamente generando una posibilidad de que sea dueño de la industria. Aquí viene el tema de lo que manda el artículo 334 también, y el 283, la economía obviamente está francamente la pública, privada, empresas y también la economía social y solidaria. En la economía social y solidaria no se ha desarrollado mucho, no se le ha dado la posibilidad de crecer. Entonces debemos nosotros empujar, y eso solicito la reflexión, empujar la economía hacia la economía social y solidaria. ¿Para qué? Para que este gran conjunto de la microempresa se oriente a generar obviamente métodos productivos que le genere que sea dueño de los medios de producción. Entonces le enseñamos a que sepa pescar y no a darle el pescado para que de los jóvenes mismos digan, muy bien, yo quiero ser empresario, voy a estudiar este tema, por ejemplo, de la soya, voy a investigar esta otra situación de la nanotecnología. Por ejemplo, me decía otro científico que en la zona de Esmeraldas tenemos un estiércol que está en las zonas húmedas, que es por años. Ese es un potente fertilizante que está botado ahí y siempre se está reemplazando. ¿Por qué no, obviamente, hacer investigación sobre ese tema? ¿Por qué no llevar, por ejemplo, a crear otro tipo de fibras naturales que podemos tener con toda la zona que tenemos en la zona de Esmeraldas, para combinar obviamente maderas diferentes y sacar un nuevo tablero, que es de mucha demanda a nivel internacional, en vez de reemplazar con maderas como el guayacán, que son costosas y no se puede producir mucho, pero con la madera que tenemos ahí. Entonces, ¿qué quiero decir, mi querido Joffrey, para concluir? Debemos orientar la educación, una reforma de educación conforme a la producción. Segundo, en el tema de una reforma laboral, es importante, pero si nosotros tenemos empresarios, emprendedores, créeme que
se va a reducir el tema de que haya problema de que el empresario le esté menoscabando al trabajador, porque vamos a ser empresarios, vamos a tomar otro nivel. Sí, se tiene que dar obviamente ciertas maneras y apoyos desde el Estado. La política que tiene en este caso Paul Carrasco como candidato presidencial es no incrementar impuestos, no, al contrario, se debe bajar los impuestos para incentivar obviamente la producción y debe llevarse a un nuevo modelo de desarrollo que va desde el Estado. Segundo nivel sería los consejos provinciales, tercer nivel va a los cantones y juntas parroquiales. Ya no se necesita tener, como se tiene ahora, directores zonales, directores distritales, que eso es un gasto infructuoso en salud. Más de 2.600 millones de dólares se gasta en salud. Y uno se pone a revisar cuánto se va, obviamente, en los mandos medios, administrativos, quiero decir, se van millones. Si eliminamos esos mandos medios y potenciamos el lado de generar más profesionales de la salud para que atienda al ciudadano, vamos obviamente a tener una nueva estructura en la cual el Estado organiza, controla, da las directrices, el Consejo Provincial entra también con su presupuesto y con el apoyo obviamente del Estado a que haga su función en territorio, que es el tema productivo, y el municipio entra en su otro nivel, también a dar, por ejemplo, salud y educación en una medida, y la Junta Parroquial también, porque son instituciones que están dadas en la Constitución. Pero aquí nos gusta crear una estructura sobre la otra estructura. Por ejemplo, el municipio de Quito. El municipio de Quito creo que tiene más de 20.000 empleados, ¿no es cierto? El gasto se va prácticamente, el 70% se ve en gasto de empleados, tiene un 30% para inversión, lo demás es deuda externa. No, pues, ¿y qué hizo algún alcalde por ahí? Creó como 14 secretarías. Antes se llamaban direcciones, no, les puso las direcciones, pues las secretarías. Cada secretaría con un montón de asesores, ahí se va más de 100 millones de dólares. Eso es lo que está pasando también en nivel central. La propuesta de Paul es de eliminar justamente las gobernaciones. Y eliminando las gobernaciones trabajaría con los consejos provinciales y con los municipios para de esa manera entrar ya a hacer beneficio a la sociedad. Educación, salud, bienestar y obviamente también entrar en otros temas como es el deporte y otros temas que se deben manejar. Justamente estimado, en ese nuevo... Gabriel. Bueno, sigo ahora. Mi estimado Arturo, cuando hablamos de las prestaciones económicas internacionales, está involucrado el Fondo Monetario Internacional. Si nosotros vamos a tener financiamiento internacional, ¿esto implica continuar con las deudas o esto implica que el Fondo Monetario Internacional está de por medio? Sí, lamentablemente, Gabriel, el tema de la deuda externa, como ya lo dijo Joffre, está sobre los 70.000 millones de dólares en este momento y también se han llevado más de 70.000 millones de dólares en corrupción, según algunas fuentes de la CEPAL mismo. La deuda externa es un tema grave, pero las deudas se deben pagar, de alguna manera. Este país tiene la posibilidad de generar producción y debe entrar ya es una decisión en este caso de Paul Carrasco como candidato presidencial, en una moratoria de la deuda. Esa moratoria de la deuda en forma consensuada, para esos recursos, direccionar obviamente a la educación, a la salud, que es importantísimo, incluso a la seguridad social, porque si nos damos cuenta, la seguridad social, estamos, y me incluyo, desprotegidos muchos que no tenemos una relación laboral fija. Entonces se debe obviamente generar un seguro universal en el cual podamos, como manda la Constitución, generar estos aspectos de bienestar, porque sin salud no podemos trabajar, pues, es evidente. Sin una buena alimentación no vamos a poder desempeñar en nuestros trabajos, nuestras actividades, porque nuestra cabeza está pensando cómo llevo el pan a la casa. Entonces, obviamente se debe entrar en una moratoria consensuada. Segundo planteamiento que tiene en este caso la lista 23 con Paul Carrasco es entrar prácticamente en una modalidad de amnistía con el crédito tanto de la banca privada y de la banca pública. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano desde la pandemia y mucho antes, incluso ya venía con sus emprendimientos. Vino la pandemia, cerrado 4 o 5 meses, otra vez nos limitan la movilidad y las deudas están todavía ahí. Entonces este país se va a ir todos para abajo. Debemos entrar en una moratoria, debemos entrar en una amnistía sobre el tema de las deudas y obviamente todo ese tema de la parafernalia que tienen los banqueros
para ponerle a las personas en lista roja, ¿no es cierto? El buró crediticio, o sea, todos los que hemos hecho empresa estamos en el buró crediticio, pues, porque nos hemos luchado por sacar una actividad productiva. Entonces dicen, usted señor no puede tener este crédito porque tiene menos de 600 puntos, dicen, ya está fuera del crédito. Entonces, ¿qué le queda al ecuatoriano? Lo que sucede, salir del país, otras actividades que no son lícitas dentro del país, fundamentalmente en las fronteras. Entonces debemos nosotros llevar a otro nivel. Yo creo que sí es posible, Gabriel, hablar con las entidades internacionales, dado la situación que vivimos, entrar en una moratoria de la deuda para que esos 5.000, 6.000 millones de dólares se inviertan en salud, en educación y en generar industria. No estoy de acuerdo, por ejemplo, como algunos candidatos proponen, que se debe dar un salario básico universal. No, señores, mejor creemos empleo, en vez de acostumbrar a la gente a recibir un salario básico siempre, universal, como dicen ellos, ¿no? No, pues que la pandemia, entonces démosles el bono. Es un bono, digamos la palabra correcta, es un bono, pero sabemos que el bono no permite que se genere producción. Mejor tengamos a las familias, organicemos a las familias en el sistema de la economía social y solidaria, que es mi propuesta, y desde ahí, obviamente, démosles crédito para que puedan salir con seguimiento, con ayuda del gobierno, pero a los diferentes niveles. Nivel gubernamental, donde está que orienta y planifica, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales, que está cerca al ciudadano. Entonces, hay que cambiar, obviamente, la forma, una reingeniería de procesos en el tema administrativo, y con el tema de la deuda, obviamente, se tendrá que pagar, y las instancias pertinentes, justamente la Fiscalía, la Contraloría tendrá que investigar hasta el último de la situación, que tiene las competencias sobre el tema de lo que sería temas de sobreprecios, corrupción y todo lo que está todavía por ahí colapsado. Esa sería la posibilidad, mi querido Gabriel. Para pasar a la pregunta de Joffre, cuando hablamos de corrupción, dentro de Estado, dentro del gabinete de gobierno, tenemos un equipo el equipo anticorrupción. ¿Qué hace cuando hablamos de economía? ¿Qué hace el equipo de anticorrupción? Decomisa, retiene, quita. ¿Y qué hace con ello? Si hablamos de la corrupción, porque en nuestro país, como usted nos acaba de mencionar, hablamos que si recuperamos la corrupción, la parte de la corrupción, tendríamos que tener unas leyes que sean tan tajantes para poder respaldarnos ante la ley, para poder decomisar todo ese enriquecimiento ilícito. Hoy día escuchaba que el Procurador General del Estado levantó los bienes que tienen los sentenciados, en el caso 2012-2016, sobre el tema del arroz verde que se conoce, están ya sentenciados, incluido el expresidente Rafael Correa y unos 10 empresarios más. Tienen que recuperar esos recursos, pero según levantan aquí los bienes, no llegan a cubrir esos montos, llegan a 140.000, tienen que cubrir 788.000 para cubrir los 14.500.000 dólares que deben devolver por medio de sentencia. Sabemos que puede ser mucho más, pero eso es la sentencia. Esos obviamente son ingresos que deben entrar al presupuesto general del Estado. Igual que en un municipio, igual que en cualquier área de multa, ese dinero entra obviamente al presupuesto y son obviamente asignados según la decisión de quien planifica. Entonces, si esos recursos entrarían y recuperaríamos solo el 20% de esos recursos, tendríamos ya para poder emprender lo que es la productividad, lo que es lo que nosotros estamos planteando, generar un crédito, un acceso al crédito, para que el emprendedor pueda iniciar su empresa o pueda iniciar su iniciativa. Para agricultura biogénica tenemos tantos agricultores aquí en el Ecuador, que estamos hablando sobre una sola población rural entre 5.600.000 habitantes, tendría la capacidad de tener un crédito para entrar en agricultura biogénica, por ejemplo, y reemplazar a la urea que se importa a nivel internacional. Pero ¿cómo le enseñamos a ese agricultor si no tiene el capital para poder iniciar el proceso? Muchos iniciarán, por ejemplo, con aguacates, necesita que crezca el árbol, otros con productos que son de ciclo corto, ciclo largo, medio, etcétera, etcétera. Entonces, el crédito debe ser ajustado al tema productivo. Me dejas preguntar, Joffre, por favor. Cuando hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos de fortalecimiento, el movimiento económico que tiene que haber en nuestro país para que, o sea, el movimiento económico genere motor. ¿De acuerdo? Pues ese movimiento económico nosotros tenemos que de alguna manera crear esas pequeñas microempresas con conocimientos, obviamente, y con unas experiencias que van a dar. Cuando usted hablaba del deporte, cuando usted conoce o ha jugado el deporte del vóley del Ecuador,
Usted sabe que se ha creado mafias y esto no tiene estructura. Cuando usted hablaba de estructuras, esto no tiene estructuras. ¿Qué pasaría por esas actividades fraudulentas que ha ocasionado durante muchísimos años y el Servicio de Rentas Internas no ha intervenido? Por las competiciones, por ejemplo, que tienen de 20,000, 50,000 dólares, que son, de acuerdo a la ley, son ilegales. ¿Qué pasa? Tendría que decomisar todo eso, porque de acuerdo al SRI, eso no se caduca. Bueno, justamente el reglamento tributario tiene competencia, según conozco, estaba hasta 7 años, no sé si en la última reforma modificó eso, pero tiene 7 años para revisar hacia atrás a cualquier empresa, sea pública o sea persona natural o jurídica, quiero decir. Entonces, claro, se vencen los tiempos. Cuando hay actividades que no están controladas tanto por el SRI como por la Superintendencia de Bancos, de Compañías o la Unidad de Análisis Financiero, también podemos hablar de lavado. Entonces, ahí se distorsiona la economía. Todos los ingresos deben ser obviamente reportados al ente rector. En este caso, de lo que me habla específicamente del boli, entiendo que cierto financiamiento que se dé para hacer, juegos de boli, como también se puede hacer actividades culturales, pero si no están perfectamente reglamentadas, primero, sacado el RUC, el cual es el registro único de contribuyente, que permite que se vea qué actividad está haciendo. Puede estar haciendo actividad de boli, perfecto. Si el SRI le clasifica si que es una actividad económica y le clasifica si es sin fines de lucro o con fines de lucro, dependiendo de eso, ¿no es cierto? Si no, por último le dice saque un RICE. Pero deben ser obviamente, por parte del SRI, deben ser obviamente auditadas y revisadas. Pero si eso no lo hace, ahí entramos en el tema del poder. Quien tiene el poder, obviamente no le pasa nada, pero como dicen por ahí a veces el pueblo, al que roba una gallinita, ¿cuántos años de cárcel? 4 o 5 años de cárcel. Y el otro que se lleva millones, pues saldrá a mitad del tiempo. Entonces ahí viene justamente el tema de la justicia también. La fiscalía obviamente tiene que fortalecerse, se necesita de más fiscales por habitantes, según la normativa internacional, y eso hace que la justicia también sea muy lenta. Los que hemos estado en estos procesos ya por los años de experiencia que tenemos, siempre he estado en una u otra situación, también nos han estafado, nos han robado, y obviamente hemos estado en este juego de la justicia, y uno dice, esto qué torjoso, no se mueve este tema, no se mueve. Entonces ahí entramos en lo que usted muy claramente acaba de decir, bueno, ¿y estos que están haciendo aquí negocio, qué están haciendo? ¿Y cómo es que no les auditan? Y ahí viene una ley que por iniciativa del Fondo Monetario Internacional, obviamente se aprobó la ley para lo que sería la extinción de dominio de los bienes. Pero esa ley no se iba a aprobar nunca porque estuvo ahí reposando, había intereses interpuestos, como decía yo, de más de 60 asambleístas que tienen problemas de corrupción. Entonces ahí es donde yo también reclamo y digo, a ver, ecuatoriano, ¿qué estás haciendo tú por tu país? ¿Por qué no te involucras en política? Porque esa es la responsabilidad tuya. Eso dice el artículo 83 de la Constitución, y es mandatorio que nos involucremos en temas de política, porque eso prácticamente tiene influencia sobre nuestros hijos y sobre nuestra vida. Ese sería Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ti. Te damos paso a Joffre. Gracias a ti, Gabriel. Arturo, sí. En el segmento anterior tú manifestabas que hay que entrar a un nuevo modelo de desarrollo productivo, social en el Ecuador. Los migrantes, ¿cómo podrían ser socios estratégicos del Estado para poder cambiar esa realidad? Tomando en consideración que los migrantes ecuatorianos que llevan más de 20 años fuera del Ecuador por el feriado bancario han adquirido conocimientos prácticos, no académicos, que ha dado muchos y buenos resultados. Los migrantes han demostrado y sostuvieron por muchos años a sus familias, y eso generó con sus remesas que el Ecuador tenga circulante efectivo para poder sostener al país. Bajo esa lógica,
en el 2016, cuando yo estaba como coordinador general, presentamos en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional Legislativa, cuando estaba el compañero Carvajal, que fue después ministro de Defensa, Cristóbal Carvajal creo que fue, de Alianza País, presidía esa comisión y se creó una subcomisión para crear un banco mixto, haciendo la ingeniería del Banco Nacional de Fomento. Ahí nació Ban Ecuador, pero lamentablemente nosotros quien habla, soy el proponente, que el Banco Nacional de Fomento reestructurizado sea mixto para que el 40% del capital sea inyectado por los migrantes en el mundo. Porque hay muchos migrantes que sí han trabajado muy fuertemente, como Pete Sampras, que es un ecuatoriano de Manabí, que es la única persona autorizada de sacar toda la basura del Pentágono a la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro, Naciones Unidas, FAO. Es un ecuatoriano que emigró a finales de los años 50 y que comenzó a reciclar con una funda y después acabó ahora maneja, por eso es el rey Sampras, es el rey de la basura, porque realmente el hombre vio ahí un futuro. Entonces, ¿cómo estos ecuatorianos pueden ser socios estratégicos para el desarrollo del Ecuador con una visión y con un conocimiento práctico, no académico, en beneficio de nuestra nación? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, la ciudadanía, por eso la educación tiene que ser cambiada radicalmente de forma y de fondo. Desde mi postura, desde mi análisis, desde el inicial 2, tendrían que dar normativa, tienen que enseñarles desde la segunda de inicial lo que es sus derechos constitucionales, como es en los Estados Unidos, las enmiendas constitucionales. Un pueblo que conoce sus derechos y cumple sus obligaciones son países que han llegado al progreso. Esa es la educación del futuro y nosotros exigimos como sociedad a quienes asuman la asamblea o vayan a la asamblea o sean candidatos, que justamente hablen de temas trascendentales, que cambien la estructura obsoleta, anquilosada, narcisista, egocentrista que tiene el Ecuador. Recordarás, tú estuviste en el Benalcázar, yo estuve en el Dillon y después pasé al Mejía, y tú sabías muy bien que el examen, Gabriel, tú también recordarás, dábamos el examen y tenías que poner el punto y coma como te dijo el licenciado, o si no, 0. No valía. Nunca te permitieron analizar, pensar y sacar tu propia conclusión de una manera más resumida. Les comento una cosa. A mi hijo le hice perder un año por no darle gusto a un licenciado y le demostré con 2 profesionales de la Politécnica Nacional que estaba equivocado. ¿Y sabes lo que me contestó? Es que yo soy el licenciado. Ese es el problema de fondo que tiene el Ecuador. Y eso es lo que el asambleísta tiene que conocer para ir a un cambio estructural de forma y de fondo en la nueva normativa cara al siglo XXI. Estamos entrando a la tercera década del siglo XXI y todavía seguimos pensando en los años 60, 50. Ese es el fracaso del Ecuador y eso es del elector. El día viernes estaba con nosotros Alejandra de un grupo musical en Bálate de la SUAY, de Cuenca exactamente. Y ella justamente, una joven de 28 años, decía, tenemos que analizar las propuestas, pero sean propuestas claras, concretas, concisas, que nos brinde seguridad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es el reto que nosotros queremos que nos solventen los candidatos. ¿Están leyendo y tienen la misma lectura que la sociedad o están bajo un guión que han hecho forma de vida en el transcurso de su existencia y que les ha dado de una u otra manera resultados? Arturo. Bien, Joffre, mira, primeramente tenemos una gran deuda para los migrantes, en el sentido de que ellos hicieron que se soporte la economía después de la crisis del año 2000, al salir del sucre a la dolarización, y los únicos dólares que teníamos obviamente eran los que se producían, deuda y lo que enviaban los migrantes. Con los migrantes se pudo sostener la dolarización, y se han ido fortaleciendo obviamente la banca en base a este proceso y sacrificio de muchos ecuatorianos, y mucha familia mía también, que vive en Estados Unidos y en España fundamentalmente, y ellos han sido justamente los que ya se han quedado allá, han hecho familia, sus hijos obviamente ya nacieron allá y
Cuando vienen acá, vienen a visitar a la familia, pero los hijos ya les atraen que se queden allá. Es difícil que vengan los hijos de un migrante al Ecuador justamente por estas distorsiones, estas situaciones que se ven acá, donde ven allá países más desarrollados y les atrae esos países. Puede ser por los sistemas de pronto educativos o por las facilidades que da Estados Unidos o ciertos países en Europa. El tema es lo siguiente, mi querido Joffrey. Como vuelvo y repito, toda casa debe ser con buenas bases. El Ecuador tiene que tener bases productivas firmes. Si no se tiene una base productiva firme, como es, por ejemplo, en base a la planificación, en base a lo que tiene que planificarse en cada territorio, para saber qué vamos a producir, y en base a esa producción, generar todas las otras estructuras, los otros pisos. Se llama en economía la estructura y lo de arriba se llama la superestructura. ¿Cómo se va ordenando para arriba de la sociedad? ¿Sí? Y ahí viene obviamente lo más excelso, que es justamente la cultura, porque no hemos topado el tema de la cultura, no hay tiempo en este momento para un esparcimiento de cultura, sino que estamos dedicados a la producción, al trabajo, cómo solventamos nuestro pan de cada día. En este sentido, el migrante tranquilamente desde su país, de donde estés en este momento, puede ser Estados Unidos, de Europa, generando política pública. Ahí viene lo importante, mira, generando política pública en la cual se oriente que las inversiones que se pueda abrir aquí en el país, se abra, por ejemplo, el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico se abre para que tenga oportunidad el migrante, para que sea socio de un banco, el cual es el segundo banco del país, que ahí no hay pérdida. ¿Por qué no se le abre, obviamente, a una posibilidad que el migrante invierta ahí y capitalice, obviamente, sus recursos? Una, dos, en proyectos. Nosotros estamos hablando en este momento de un proyecto que genera, bueno, es una inversión de más de 1.400 millones de dólares para hacer la agroindustria de celulosa y nanocelulosa. ¿Por qué no abrir, obviamente, con política pública? Porque solo por ahí se puede hacer, en que el migrante, obviamente, pueda también participar en este tipo de industria. Y mucho más, digo yo, si ese migrante está trabajando en industria de celulosa y nanocelulosa en Europa o en Estados Unidos. Por ejemplo, el metro que se construyó aquí en Quito, sabemos, y es de dominio público, que muchos compañeros migrantes en España tienen conocimiento de cómo se administra y cómo se maneja el metro, incluso estuvieron en la construcción con estos famosos topos, pero no fueron tomados en cuenta. Entonces eso corresponde, obviamente le corresponde eso entonces al Estado ecuatoriano, que dio más de 700 millones de dólares, que dio el Estado ecuatoriano ese entonces para que se haga el metro con deuda pública, y no se consideró, por ejemplo, al migrante. Ahí estaba la mano de obra y se le pudo contrataron incluso a otras personas de otras nacionalidades, que no quiero comentar ese tema, pero el tema es cómo generamos más trabajo para que cualquier persona que venga aquí al Ecuador, sea migrante o esté aquí, tenga trabajo. Este país puede generar cualquier cantidad de trabajo en base, obviamente, a la iniciativa que estamos planteando, que es un nuevo modelo de producción. Este nuevo modelo de producción quiere decir que los proyectos deben ser pertinentes, ¿sí? Deben estar dentro de la zona, deben ser rentables, deben ser sustentables y deben permitir que, obviamente, los recursos se queden aquí. Bajo esa perspectiva, si nosotros nos sentamos un rato a planificar en cada zona de nuestro cantón qué podemos producir, y el Consejo Provincial de esa provincia planifica las cosas bien, obviamente el Estado ecuatoriano orienta los recursos hasta allá, ahí viene la política pública. Pero como en las leyes, yo he sido director financiero, todo servidor público hace lo que esté en la ley. Si no está en la ley no lo puede hacer. Entonces se necesita una serie de leyes para poder estar cambiando y estar a lo que está en este momento en el mundo. Ahí se necesita de mucha iniciativa, obviamente desde la parte ejecutiva, para que se pueda hacer una reestructuración y eliminar una serie de trabas, como acabo de decir. La propuesta de Paul es no gobernar con toda esa estructura que hizo la zona, distritos, circuitos, ¿verdad? 3 partes en que hay una burocracia potente. Eliminamos esto y ahí está, pues, el Consejo Provincial, ahí está el municipio, ya tiene su personal ahí. ¿Para qué aumentamos nosotros más personal? Se ha visto justamente que el sector público sea una fuente de devolver los empleos a las personas que entraron en política. No debe ser visto así. Si entramos a decirle al pueblo ecuatoriano, generemos empleo, usted va a ser el nuevo empresario, usted va a tener recursos en su bolsillo para darse la educación que usted desee, salud que usted desee, viajar cuando usted desee, tener posibilidades de cultura,
es básicamente bajo esta estrategia. Entonces la educación debe ir orientada, querido Joffre, en ese sentido. Debemos tener estructuras sanas para la educación, obviamente, formar en ese nivel. Los profesores, tenemos aquí una reforma que debe ser potente. No simplemente se trata de que mantengan grandes títulos, PhDs, y comienzan a filtrar a profesores que tienen muchos años de enseñanza, que son, creo, mucho más importante que alguien que sale de PhD, con todo el esfuerzo que tenga esta persona. Pero se debe, obviamente, primar la experiencia. La experiencia en educación es fundamental. Arturo, justamente ahorita vamos a hacer un pequeño break. Vamos a ir con una melodía para poder un poco refrescarnos la garganta, más que todo en tu caso. Y quiero dejarte planteada una pregunta. Tú acabas de mencionar que hay que hacer una nueva legislación, hay que mejorar cierta legislación. Pero tomen en cuenta, usted como candidato tiene que saber, en el Ecuador hay más o menos 317 leyes, hay más de 1 millón de artículos, unos se dicen, contradicen. ¿No sería más viable y mucho más productivo para el Ecuador sistematizar las leyes de acuerdo a las actividades productivas del Ecuador en una sola normativa, en 3, 4 libros, sus títulos y capítulos correspondientes, para no crear tanta confusión, tanta tramitología y justamente, obviamente, actos de corrupción? En esa planificación que usted menciona, entonces tendrían que hacer bajo normativa de nuevo, restituir y que vuelva a existir ejemplares, que la desapareció este gobierno, porque la Secretaría de Planificación Nacional ejemplares era justamente la que estaba destinada a planificar al país con una visión a corto y mediano largo plazo, pero eso ha desaparecido. Entonces, el exceso de normativa, sí, ha generado confusión, caos, desorden, corrupción, inoperancia, ineptitud y un despilfarro de recursos en personal, en personas, servidores públicos, lamentablemente. Entonces, en este break vamos a una melodía para reoxigenarnos. Nos gustaría, sumamente puntual, no más de 1 minuto y medio, justamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? ¿Entraría en esa lógica, como usted como asambleía propondría, hacer una sistematización y una unificación legislativa para dejar lo que funciona? Obviamente, teniendo una visión a futuro, no a 4 años, porque esto es un engaño de niños. Tenemos que hacer leyes por lo menos que se vean para 20 años, pues. Aunque muchos crean que es un mito, que crean que muchos que es una utopía, una quimera, pero creo que el asambleísta tiene que ser la persona que vea el futuro de su nación después de unos 20 años, no hasta la punta de la nariz. Hay que comenzar a ver el horizonte. Esta pregunta te dejo planteada, Arturo. Gabriel, vamos contigo. Sí, me gusta esa idea, Joffre, porque, claro, 100 años, por eso le decía economista, 100 años de todas estas cosas que le hablo con respecto al boli, 100 años y ningún ecuatoriano ha hecho nada. Y claro, y resulta que hacemos cosas desde el 2010 y esto ha evolucionado muchísimo, pero no tiene estructura. Pues, y ahí está el ecuatoriano supuestamente que sabe mucho, que sabe de esto, y hay magísteres, hay muchas cosas por allí. Pero les digo, es que ustedes no es que no valen, lo que pasa es que no les tomo en cuenta porque son corruptos directamente. O sea, ya no hay que dar oportunidad, ya corrupto es corrupto. Así es que vámonos a beber un poquito de agua con esta canción que también nos va a hacer reflexionar. Sí escuchan, ¿verdad? Me despierto ante la vida. Yo no. Como el niño que camina, voy haciendo fuerte el corazón en
cada intento se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Está por redes Quedan sociales. tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo las banderas, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y que hace volar. Ese grito de amor, ese grito de mar, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos. Si tú quieres lo salvamos y que nada